Una hipótesis estadística es un supuesto que se establece sobre las características de una distribución poblacional. El estudio se plantea para la toma de decisión, es decir, aceptar o rechazar el supuesto establecido respecto a algún parámetro de la población. Bueno, a continuación yo explicaré las características de prueba de hipótesis. Una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia. Examina dos hipótesis opuestas sobre una población, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, este es el enunciado que se probará. Lo que se nos quiere decir que es la hipótesis donde el enunciado de que no hay efecto o no hay diferencia. La hipótesis alternativa es que el enunciado que se desea poder concluir que es verdadero de acuerdo con las evidencias proporcionadas por los datos de la muestra. Con base a los datos de muestra, la prueba determina si se puede rechazar la hipótesis nula. Un error que se comete es en la percepción de las pruebas estadísticas de hipótesis están diseñadas para seleccionarlas por la más probable de dos hipótesis. Al diseñar una prueba de hipótesis establecemos que la hipótesis nula como lo queremos desaprobar. También si no podemos rechazar la hipótesis nula, no tendremos prueba estadística de que la hipótesis nula sea verdadera. Para calcular la prueba de hipótesis se va a utilizar el siguiente ejemplo, el cual nos dice que un cierto material viene en cajas de peso promedio de 17 libras y desviación estándar de 0,4 libras. Se describe un cargamento grande y se tiene la sospecha de que el peso promedio de las cajas es inferior a la usual. Para verificar la sospecha se toma una muestra al azar de 86 cajas y se pesan, obteniendo un promedio de 15,5 libras. ¿Se puede afirmar que el peso de las cajas es inferior al acostumbrado? Para esto se va a utilizar un nivel de significancia del 5%. Lo primero que se tiene que hacer es obtener los datos, los cuales sería de población, sería de mu, que será de 17, sigma, que sería de 0,4, después la muestra, que es de n, que sería igual a 86, x, que es de 16,5, y la significancia, que sería alfa, que es igual a 0,05. Después se tiene que plantear la hipótesis, la cual sería la hipótesis nula de que mu sea igual a 17, o la hipótesis alternativa, la cual es de que mu sea menor a 17. Lo siguiente es el estadístico de prueba, la cual se tiene que modificar los datos de la fórmula, la cual primero sería x, que será de 16,5 menos mu, que es de 17, entre alfa, que sería 0,4, entre raíz de n, que es 86, la cual nos daría de menos 11,59. Y después, con la significancia de 0,05, según la tabla de distribución normal, sería de 1,645. Y ahora se tiene que hacer la regla de decisión, la cual sería de z calculada, que da menos 11,59. Si esta es mayor a la z calculada por la tabla, que es de 1,645, entonces se rechaza la hipótesis nula. Ejemplo número 2 de pruebas de hipótesis. Para esto, veamos el siguiente problema. Una máquina fabrica tornillos cuyo valor nominal debe ser de 800 milímetros de largo, con una desviación estándar de 5%. Se toma una muestra aleatoria, es decir, en distintos días de la semana de producción se totaliza unos 40 tornillos. Cuando se calcula la longitud promedio de la muestra, se obtiene el valor
790 milímetros. Determinar si el largo promedio está en la tolerancia con niveles de significancia respectivamente de 1%, 5% y 10%. Solución. Lo primero es calcular el estadístico de prueba del promedio, el cual en este caso es la desviación del promedio dividida entre el error estándar poblacional. Al realizar esta operación nos sale menos 1,58, donde se ha tomado en cuenta que un 5% de desviación estándar corresponde a 40 de 800. La hipótesis nula es que el promedio de la muestra está dentro de la tolerancia permitida al nivel de significancia requerido, siempre que ZC sea menor que el valor tipificado ZT. De lo contrario, se rechaza la hipótesis nula. Para significancias de 1% y 5% se cumple la hipótesis nula. Y aquí tenemos nuestra representación que lo comprueba, y es así respectivamente. Sin embargo, para significancia de 10% ocurre que ZC es mayor que 1,29, es decir, que a este nivel de significancia no se cumple la hipótesis nula. El siguiente gráfico aclara la conclusión. El gráfico muestra cómo, dependiendo del nivel de significancia requerido, una misma hipótesis puede ser aceptada o rechazada con los mismos datos.